Amados hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa hora. Les saludamos desde la montaña de la oración en Huichapan, Hidalgo, México. Estamos orando por cada uno de ustedes. Gracias a todos los que se conectan por Facebook, por YouTube y por Antena FM Radio El Poder de la Palabra, con un mensaje de fe, esperanza y amor para todas las familias. Éxodo 25 nos habla en el verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Qué hermosa palabra cuando dice el Señor que Dios le dijo a Moisés: Moisés, harás un altar para mí. Allí traerás tus holocaustos, tus ofrendas. Allí te bendeciré, allí me encontraré contigo, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos un altar para Dios. En el Antiguo Testamento, que es una gran bendición, todas las enseñanzas que da el Señor, hermanos, en el Antiguo Testamento es palabra de Dios y era una sombra de lo que vendría a la iglesia como bendición. Así que el Señor le dijo: harás un altar para mí, ¿verdad? Harás el propiciatorio, pondrás una mesa, harás el altar para mí. Allí traerás tus ofrendas, allí traerás tus holocaustos, ahí me encontraré contigo, allí te bendeciré. ¿Dónde nos vamos a encontrar con el Señor? ¿Dónde es donde el Señor nos va a declarar sus palabras, sus leyes, sus mandamientos en el altar, ¿verdad? Es ahí donde el Señor se va a encontrar con nosotros. Es ahí donde el Señor nos va a hablar, nos va a declarar su voluntad, nos va a declarar sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, ¿verdad? En Éxodo 25 hay una serie de ordenanzas, de mandamientos que dice la Escritura: la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? ¿Por qué a veces nos perdemos las bendiciones? Porque despreciamos el altar. A veces que nos perdemos las bendiciones de Dios porque no leemos, no escudriñamos atentamente lo que dice la palabra de Dios. Queremos ser bendecidos, queremos ser sanados, queremos que nuestro matrimonio marche bien, queremos que Dios nos dé un matrimonio, queremos que Dios nos bendiga en la profesión, en lo laboral, en el trabajo, en el negocio, en la vida espiritual, en el ministerio, pero no le damos a Dios el tiempo para estar en el altar. Porque en el altar, hermanos, es una cita con Dios, ¿verdad? Cada que usted se encuentra, hermanos, en ese altar, usted tiene una cita divina con Dios, ¿verdad? Alguien decía, mi esposa encontraba a una persona, ¿verdad?, que hace años que no va a la casa de Dios, hace muchos años, ¿verdad? Se alejaron del Señor, su matrimonio fue destruido, sus hijos se fueron cada uno por su lado y se destruyó el matrimonio. Hermanos, y le decía a mi esposa, a esta persona, mientras yo le esperaba, es tiempo de buscar a Dios, ¿verdad? Es tiempo de acercarse al Señor. Y esta persona decía: no, sí, yo me acerco, yo oro todos los días, ¿verdad? Sí, claro, podemos orar, ¿verdad? Usted puede orar en donde quiera que esté, pero no hacemos el propósito de dedicarle a Dios, ¿verdad? De levantar un altar a Dios en nuestras vidas, de venir al altar, a la casa de Dios, como dice la Escritura: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Como dice el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos.
no dice separados, ¿verdad? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía bendición, ¿verdad? Ahí envía bendición y vida eterna, ¿verdad? Entonces es importante lo que Dios le dijo a Moisés: Moisés, harás un altar para mí. Allí en el altar traerás tus ofrendas, tus holocaustos. Allí en el altar te bendeciré. Allí en el altar me encontraré contigo. Allí te haré saber mis palabras. En el altar te declararé mi propósito. En el altar te declararé las cosas, ¿verdad? Entonces, a veces que despreciamos el altar, ¿verdad? Decimos, no, pues yo soy una persona buena, ¿verdad? No le hago mal a nadie, hago buenas obras, oro hasta en el carro, cuando llego a la casa o estoy en la casa, sí, pero estamos disgregados, estamos cada uno, hermanos, por su lado. Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, allí envía Jehová bendición y vida eterna cuando nos unimos, cuando nos reunimos, ¿verdad? Así dice el Salmo 133, mirad cuán bueno, ¿verdad? Y cuán delicioso. Ahí envía Jehová bendición, ¿verdad? Bendición y vida eterna. Entonces, hermano, ¿cómo está el altar? El altar, porque ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en este templo del Espíritu Santo debe haber un altar de devoción a Dios, un altar donde de su corazón, de su espíritu, de su alma, de su cuerpo, que es el templo, brote una adoración, una alabanza, un acto de gratitud, un acto de amor, de reconocimiento a Dios, ¿verdad? Si el Señor le dijo a Moisés, haz un altar, ¿verdad? Si Dios le dijo a Elías o le ordenó a Elías, o Dios permitió que Elías restaurara el altar. Hermanos, en el altar es para adorar a Dios. Dice Éxodo 25:8, y harán un altar para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Cómo está tu altar delante de Dios? ¿Cómo está, hermano, tu altar para con Dios? El altar debe de estar, hermanos, dispuesto, ¿verdad? Allí me encontraré contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Hermanos, sabe que en cierta ocasión Jacob salió de su hábitat, de su confort, de su espacio, donde estaba muy acomodado, y Dios lo llevó por el campo, Dios lo llevó por el monte, por el potrero, como le llamamos en nuestro México, por un lugar apartado de la ciudad, un lugar apartado de donde vivía Jacob. Y ahí Dios propicia, hermanos, un desierto. Dios propicia un tiempo, un momento para que nosotros clamemos a Dios, ¿verdad? Y Jacob se encontró solo, se oscureció, se escondió el sol, se ocultó detrás de las montañas, y no pudiendo regresar a su casa, no tuvo más remedio que quedarse allí en el campo. Y dice la Biblia que tomó una piedra y ahí recostó su cabeza, ahí descansó su cabeza sobre una piedra. Y allí, hermanos, se encontró con que estaba la presencia de Dios. Esa noche Jacob tuvo una revelación divina. Esa noche Jacob tuvo una cita divina con el Todopoderoso. Como usted y yo, en algún momento Dios ha propiciado que tengamos una cita con Dios, ¿verdad?
Yo he tenido citas con Dios cuando estaba en un hospital, esperando saber, reporte de los médicos, si mi esposa viviría, si mi hijo viviría, esperando, y mientras orando, llorando, clamando, intercediendo, como oleadas que bajaban de mi cuello, de mi pecho hacia el vientre, como unas sensaciones de ansiedad, ¿verdad? Me recordaba de lo que dice David: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Usted ha tenido encuentros con Dios. Yo he tenido encuentros con Dios. Usted ha tenido citas divinas con Dios. Tenemos citas divinas con Dios en el altar, hermano. En el altar. No es lo mismo orar hasta atrás, hermanos, cuando usted va a la casa de Dios, que orar en el altar, ¿verdad? Porque la Biblia dice: acércate al altar. Acércate para que escuches mejor. Esa es una de las cosas que desobedecemos como pueblo de Dios. A veces que llegamos a la casa de Dios y entre más alejados estemos del altar, para nosotros es mejor. Yo no sé si nos da pena, nos da vergüenza, o llegamos tarde y nos da pena pasar al frente, o tal vez nos vamos a querer salir antes de que termine el mensaje y escogemos un lugar para que nos alejemos de Dios lo más pronto que veamos que hay una oportunidad de alejarnos, ¿verdad?, del altar de Dios. Yo te animo a que busquemos la presencia de Dios. Moisés le dijo Dios: harás un altar para mí. En ese altar traerás tus holocaustos, tus ofrendas. En el altar me encontraré contigo. En el altar te bendeciré. Allí en el altar harán un altar, harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. En el altar, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que nuestro corazón, nuestra vida sea un altar para Dios, un altar de adoración, un altar de alabanza, un altar de clamor, un altar de intercesión, un altar donde podamos adorar, reconocer, hermanos, darle honor, pleitesía, reconocimiento a Dios, ¿verdad? El Señor dijo: y de ahí, de ese altar, allí me declararé a ti. Éxodo 25:22. Allí en el altar, de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, ¿verdad? ¿Cómo está preparado entonces el altar que necesitamos para edificarlo para Dios? ¿Cómo está su altar? ¿Cómo es su altar en este tiempo, hermano? ¿Verdad? Porque para muchos el altar es el celular. Para muchos el altar, hermanos, es las redes sociales, ¿verdad? Para muchos el altar son las plataformas digitales. Para muchos el altar, hermano, el altar es, hermanos, las diversiones, los parques, las playas, los mercados, los lugares de recreo. Yo no digo que sea malo, pero cuando dice al explicar la palabra de Dios, ¿verdad? Así dice la Biblia. Todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay gente que dice: Señor, dame un carrito para que yo pueda ir a la casa de Dios, porque tengo alejada la casa de Dios. Entonces, Señor, dame un carrito para que yo pueda asistir a la casa de Dios. Y cuando Dios les contesta, ya no usan el carro para ir a la casa de Dios.
porque lo usan, aunque sea un día de servicio, de culto, de oración, de estudio bíblico o de culto para el Señor, prefieren ir a los lugares para distraerse, para, dicen ellos, recrearse, pero abandonamos la casa de Dios, dejamos la casa de Dios, ¿verdad? Y entonces después lloramos porque decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Porque menospreciamos la ley de Jehová, menospreciamos las cosas de Dios, hermano. David decía, mejor es estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría ir a la casa de Dios. La gente se acostumbró, pero hermano, aquel que es agradecido, aquel que es consciente, agradecido, aquel que es un apasionado por Dios, ¿verdad? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo sabes tú si ese día el Señor te iba a dar una respuesta en el altar y no fuiste? ¿Cómo sabes si ese día había una cita divina con Dios y Dios ha determinado que tú vas a ser bendecido, pero menosprecias el altar de Dios? ¿Verdad? ¿Qué le pasó a Esaú? Perdió la primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de comida, ¿verdad? Dijo, ¿para qué quiero yo la bendición? ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Ni me sirve por un plato de comida, ¿verdad? No rechaces la bendición por un plato de comida, ¿verdad? Porque a veces es día de ir a la casa de Dios. Cumplió años la suegra, voy a hacer una comida, pero es domingo, no importa, al otro domingo voy, ¿verdad? Cumplió años el niño, cumplió años el marido, cumplió años el hijo. Vamos a hacer una comida, una barbacoa, un mole, unas enchiladas y vamos a festejar. Alguien dice, sí, pero es culto hoy. No importa, después nos reponemos. Después reponemos el tiempo, ¿verdad? Estás cambiando la bendición de Dios por un plato de lentejas. Estás cambiando la bendición de Dios por un plato de comida, ¿verdad? Llegó la suegra el día domingo a la hora del culto. Llegó la suegra, llegó el cuñado y dicen, ¿cómo voy a dejar a mi familia? Pase, suegra, pasen, cuñados, vamos, traigan los refrescos, traigan la coca, traigan la comida, vamos a hacer fiesta. Hace muchos años que no miraba a mi familia. Y alguien dice, pero es culto, es la hora del culto. No importa, después vamos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, desprecian el altar, desprecian la bendición. ¿Sabes por qué? Por un plato de comida, ¿verdad? Hermanos, nosotros teníamos actividad hace unos días, un día que teníamos que ir a un campo misionero, al servicio. Nos llegaron visitas nuestras, ¿verdad? Y le dije, vamos al servicio, vamos a un campo misionero, ¿verdad? Y pues, hermanos, con pena o sin pena, nos despedimos. Nos da muchísimo gusto que hayan venido, pero tenemos que ir a la casa de Dios, ¿verdad? Pero le dijimos a nuestros hijos, aquí atiendan a la familia, atiéndanlos. O si gustan, vamos también, ¿verdad? Vamos a la casa de Dios, ¿verdad? Algunos aceptan, otros no aceptan. Pero, hermanos, no cambies la bendición por un plato de comida. No cambies la bendición, ¿verdad? No cambies la bendición, porque la bendición fue despreciada por Esaú. La bendición fue, la primogenitura era una bendición. No cambies
la bendición por un plato de comida. No cambies la bendición, hermano, por un juego de fútbol. No cambies la bendición por un partido a nivel mundial, ¿verdad? Una vez fui a una iglesia, ¿verdad? Son experiencias del ministerio. Y llegué a una iglesia cerca del estado de Tlaxcala. ¿Y sabes qué? El pastor me pidió ayuda. Esa mañana iba a predicar, ¿verdad? Esa mañana iba a predicar y entonces, hermanos, el pastor me dice, pastor, hoy me toca dar la Santa Cena, pero quiero que me ayude. Yo dije, bueno, tiene sus diáconos, tiene la gente que le ayuda, ¿verdad? Está bien, pastor, yo le ayudo a dar la Santa Cena aquí en su iglesia. Estaba yo de visita. Y entonces el pastor dice, hermano, ayúdeme. Y entonces, al terminar el culto, cuando ya prediqué y todo, me invitó a comer a su casa. Y dice, hermano, ¿qué cree? Le digo, no sé nada, hermano, ¿qué me va a decir? Hermano, dice, todos mis diáconos, todos mis colaboradores se fueron a la final del campeonato de liga de aquí de México. Ah, hermanos, qué cosas pasan, son cosas, experiencias que uno vive en el ministerio, ¿verdad? Alguien que debería estar en la casa de Dios impartiendo la Santa Cena, alguien que debería estar en la casa de Dios ministrando en las cosas de Dios, se había ido a la final del partido de fútbol, del campeonato nacional, ¿verdad? Hermanos, no desprecies el altar de Dios. Nunca se te ocurra despreciar el altar de Dios porque te llegó una visita, te llegó la suegra, te llegó el cuñado, ¿verdad? Nunca dale lugar a Dios, ¿verdad? Si te llegan visitas, invítalos a la casa de Dios. Dígale, suegra, cuñados, vamos a la casa de Dios. Hoy es el día de ir a la casa de Dios, es el horario. Vénganse, después del servicio, ahora sí vamos a comer, vamos a participar, ¿verdad? Nunca, hermano, cambies, hermano, por un plato de lenteja la bendición, por un plato de comida, ¿verdad? Si es cumpleaños de alguien de tu casa, o aniversario de bodas, o aniversario de cual sea, nunca le robes el tiempo a Dios. Porque la Biblia dice, yo honraré a los que me honran, ¿verdad? Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Honraré a los que me honran, ¿verdad? Pero si tú deshonras a Dios, si tú menosprecias el altar, si tú menosprecias el culto, si tú menosprecias los holocaustos y las ofrendas que hay que venir a la casa de Dios para darle sacrificio de adoración, sacrificios de labios que proclamen su nombre, ¿verdad? Nunca cambies la bendición de Dios por un partido de fútbol. Nunca cambies la bendición de Dios, hermano, por una convivencia. Nunca cambies la bendición de Dios por una visita, ¿verdad? Nunca cambies la bendición de Dios por un paseo en el parque. Nunca cambies la bendición de Dios, hermano, por un rato de estar en la playa, de los que viven cerca en las playas, ¿verdad? Nunca hagas eso, hermano. Dale tiempo a Dios, ¿verdad? Hay gente que se habitúa a faltar en la casa de Dios y empiezan a faltar. Mira, si ni los domingos, hermano, que mucha gente no va, son cristianos domingueros, ¿verdad? Cristianitos domingueros. Cuando hay culto en la semana, cuando puede haber oración, cuando puede haber estudio bíblico. Entonces, ¿cómo va a estar tu vida? Tu vida va a estar raquítica. Vas a estar raquítico, flaco espiritualmente. ¿Cómo vas a llenar, hermano, tu vida de Dios si menosprecias las cosas de Dios? Porque la Biblia dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? Procura ir a la casa de Dios los domingos. Hay hermanos que van a la casa de Dios los domingos y vuelven por la tarde. ¿Por qué? Porque honran a Dios, porque tienen hambre de Dios, porque quieren buscar al Señor. En la iglesia tengo hermanos que los domingos asisten a los 2 cultos, ¿verdad? En la mañana y en la tarde. Y sus vidas, hermanos, están fortalecidas. Sus trabajos son bendecidos. Yo no digo que no pasen pruebas, pero cuando ellos claman, el Señor está ahí para contestarles. Y no solamente van los domingos, también van los días entre semana cuando hay estudio bíblico. Y no solo eso, sino que están al tanto de cuándo van a estar allí para adorar al Señor. Lo más que puedas, honra a Dios. Asiste a la casa de Dios. Porque Dios le dijo a Moisés, harás un altar para mí, allí traerás tus holocaustos, tus ofrendas, allí en el altar me encontraré contigo y ahí te bendeciré. Hermano, yo te animo a que no cierres tus oídos a Dios. Yo te animo a que seas humilde, que seas obediente, que escuches la palabra, a que confíes en Dios, a que lleves una vida de oración, una vida de ayuno, de clamor, una vida, hermanos, de asistir a la casa de Dios. No te hagas dominguero, no te hagas dominguero. Hay otros que son de cada mes, ¿verdad? Y la gente dice, ¿y eso que diga Dios que vine siquiera una vez al mes? Oye, hermano, como si Dios necesitara de nosotros. ¿Cómo va a ser eso? Nosotros necesitamos de Dios. Si tú honras a Dios, Dios te va a levantar. ¿Cómo tratas la ley de Dios en tu vida? ¿Cómo? No me digas que cuando no vas al templo estás orando en tu casa. No me digas eso, porque por sus frutos los conoceréis. En esta pandemia, plaga que esperamos que pronto pase totalmente, dice, no, es que nosotros en casa oramos y está bien, porque nosotros como pastores también lo recomendamos. Cuando no se puede ir a la casa de Dios por la pandemia, la cuarentena, la contingencia, cada uno en su casa ore, ¿verdad? Y muchos lo hicieron, pero se ven los frutos en su vida. Otros dijeron, nosotros lo hacemos, pero no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque no hay frutos en su vida, ¿verdad? Hay gente que dice, no, hombre, yo soy una persona de oración y ayuno, pero no hay frutos. Entonces no es necesario que tú les digas que tienen que orar en su casa, no es necesario que digan yo lo hice, o no es necesario que tú sepas si lo hicieron o no. ¿Por qué? Porque te das cuenta, por sus frutos los conoceréis. Amado hermano, dice Dios a Moisés, harás un altar para mí, allí en el santuario, traerás tus holocaustos, tus ofrendas, allí en el altar me encontraré contigo, allí te bendeciré, allí te haré oír mis palabras. Yo te animo a que tú busques al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y le digas, Señor, gracias, porque en ti está nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Gracias, bendito Dios. Padre amado, Padre bueno, Padre de misericordia, Padre eterno, Dios, en esta hora te adoramos, Señor, te bendecimos. Padre, que podamos honrarte, que podamos ser obedientes, que escudriñemos, que atendamos tus mandamientos, tus ordenanzas, tus estatutos, tus leyes, que podamos atender, que podamos obedecer, que podamos honrarte, que podamos amarte, que te honremos no solamente de labios, sino de corazón, que podamos ser apasionados por ti, apasionados por tu presencia,
apasionados por estar recostados en tu hombro, como Juan, el discípulo amado, se recostaba al hombro de Jesús. Queremos, Señor, amarte a cada día. Queremos reconocerte a cada día, bendito Dios. Haznos a cada día mejores. Que nuestro corazón esté agradecido contigo. Que nuestra mente, que nuestro corazón estén agradecidos contigo. Como dice tu palabra, sin ti nada podremos hacer. Y yo sé, y todos lo sabemos, que sin ti nada podremos hacer. Que sin ti vamos al fracaso. Que sin tu ayuda vamos al fracaso, pero que con tu ayuda saldremos adelante, bendito Dios. Te pido por todos mis hermanos que están conectados, todos los que están en el Facebook, los que están en YouTube, que escuchan las predicaciones y la palabra, los que están conectados por FM, Radio El Poder de la Palabra. En el nombre de Jesús, bendícelos. Ellos te honran y tú los vas a honrar. Ellos te aman y tú los amas. Y aún el amor tuyo es infinito, tu misericordia es excelsa y poderosa, porque tú extiendes tu mano de misericordia. Y tu palabra dice, si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, bendito Dios. Te amamos, Señor. Te queremos, Padre. Gracias, papá. Mi Dios, mi Rey, mi Señor. Eres el todo, Jehová. Ayúdanos, Padre. Pon las personas exactas que hoy vamos a encontrar para anunciarles de Cristo. Pon a las personas exactas para darles una palabra de aliento en el nombre de Jesús. Hermanos, esta mañana hemos encontrado personas aquí en el monte. Les hemos compartido una despensa gracias a los donadores voluntarios. Les compartimos Biblias, folletos, quedan muy contentos. Aquí cruzan algunos en la montaña y les donamos aquí sus despensas y quedan muy agradecidos, porque son personas que necesitan una muestra de amor. Que Dios le bendiga, hermano, comparta. Tenemos servicios los domingos en Centro Cristiano Monte Sinaí, Huichapan, Hidalgo, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, todos los domingos, 2 servicios en Monte Sinaí, Huichapan, Hidalgo. Abasolo, esquina con Insurgentes, Huichapan, Hidalgo, en el barrio de San Mateo. Luego a las 2 de la tarde, todos los domingos a las 2 de la tarde, nos reunimos frente a la Escuela Miguel Alemán. Ahí hay un salón que rentamos. Y todos los domingos a las 2 en Tecozautla, Hidalgo, en la iglesia Adulam, ¿verdad? Pero también los jueves en Huichapan, Hidalgo, Centro Cristiano Monte Sinaí, a las 6 de la tarde tenemos estudio bíblico, ¿verdad? Estudio bíblico, gracias a Dios. Y por toda la semana viajamos por diferentes comunidades, en diferentes comunidades para llevar la palabra del Señor. Así que oren por el proyecto de la Radio El Poder de la Palabra, por el proyecto Sembrando Vida de Centro Cristiano Monte Sinaí, por el proyecto El Poder de la Palabra, por el proyecto de la Montaña de la Oración. Que el Señor le bendiga. Ayúdeme a compartir, por favor, y mucho le agradezco yo. Su servidor, el pastor Eliseo Reséndiz Jiménez, del Centro Cristiano Monte Sinaí. Dicen por allí